Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Claudio González, más conocido en las redes como Chimera Drummer. Me pueden encontrar aquí en mis diferentes redes sociales, en Facebook, en Instagram, acá mismo en YouTube y en X. Principalmente en YouTube es en donde hago mis reflexiones teológicas por lo general y en Facebook. Ahí es cuando tengo escritos un poco más extensos los subo ahí o a mi blog también. Toda esta información también la van a poder encontrar en la caja de comentarios, o sea, la caja de descripción del video. em, Donde también van a poder encontrar un enlace a mi grupo de WhatsApp, donde gente que sigue mi contenido tiene acceso previo a ciertos documentos que yo escribo para hacer precisamente estos videos. Entonces, si les interesa eso o pedir algún material de lo que yo he producido con respecto a los diferentes temas que menciono, pueden acceder a mi grupo de WhatsApp y también, bueno, ahí podemos conversar, discutir diferentes perspectivas, eh, edificarnos unos a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Esperando que hayan tenido una feliz Navidad, recordando a Jesucristo el Salvador. Eh, el objetivo de este video que voy a hacer en este momento es analizar un documento siguiendo con el tema del provisionismo. Ya en un video anterior que voy a dejar aquí o aquí, no sé dónde va a aparecer, yo creo que va a aparecer acá. Voy a dejar el link para que puedan ver el video anterior en donde yo critico la interpretación provisionista de Juan 6. Ahora voy a proceder a lo mismo, pero a criticar, a hacer un análisis crítico de la interpretación provisionista de Efesios 1, particularmente los versículos 4 y el versículo 13, ¿ok? Que son versículos claves para el entendimiento provisionista del texto, especialmente el versículo 13, que básicamente el versículo que guía exegéticamente la interpretación provisionista de todo el texto. Principalmente en el contexto, claro, ellos van a apelar a otros pasajes fuera del texto mismo, fuera del contexto, pero mi intención es probar que en el texto ellos no pueden sustentar sus conclusiones, que el texto no les apoya prácticamente. Y para eso yo escribí un breve bosquejo, en realidad ya no es un bosquejo, es casi un artículo que voy a ir leyendo y lo voy a ir comentando para que podamos entender más o menos qué es lo que piensan ellos al respecto y cuál es la respuesta que yo doy a sus argumentos y a sus premisas a la luz del texto. ¿Ok? Entonces vamos a pasar al texto inmediatamente porque no quiero que sea un video extenso. Espero que la RAM me acompañe y no, y no estar como un robot después hablando ahí. eh, bueno, que Dios nos acompañe, hermanos. Vamos a estudiar este texto. Vamos a ir al principio. Ya, por supuesto, este texto ustedes me lo pueden pedir en mi grupo de WhatsApp, en donde tienen acceso también a una carpeta de Drive, en donde yo tengo todos estos documentos que he producido para mis videos. Hay algunos que no he subido, tengo que buscar, porque veo que hay algunos pocos, pero siento que faltan algunos. Pero van a tener acceso al Drive donde van a estar este y otros documentos que he producido para mis videos, ¿ok? Ya, este documento se llama Interpretación Provisionista de Efesios 1:4. Incluye el 13, por supuesto, pero es básicamente enfatizo el 4. ¿Por qué razón? Porque este es el pasaje que ellos van a tratar de reinterpretar a la luz del versículo 13. ¿Ya? Entonces, análisis y crítica. Autor que les habla. Vamos a ir leyendo y vamos a ir comentando en donde considere que es necesario, ¿ok? Dice así. En Efesios 1:4, según la interpretación provisionista, punto número 1. Lo primero que intento hacer en este artículo es exponer cómo entienden ellos el versículo, ¿ya? O cuáles son las premisas y las ideas detrás del entendimiento provisionista del texto, ¿ok? ¿Qué es lo que ellos proponen? ¿Qué es lo que ellos dicen y qué es lo que ellos
no dicen con respecto a este texto, qué es lo que no creen, qué es lo que no sostienen que el texto enseña, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque es importante entender lo que nuestros oponentes sostienen para poder criticarlo de manera apropiada. O sea, no vale la pena torcer la posición de mi oponente para eh, sustentar mis posiciones. No, eso es deshonesto. Por supuesto, hay gente que puede equivocarse en hacer este tipo de análisis, pero hay gente que básicamente sin conocer muy bien, y todos hemos caído en esto, sin conocer muy bien una posición en particular, la criticamos en base a nuestros asumidos o nuestros prejuicios. Yo en esta primera sección del documento lo que intento es contrarrestar este prejuicio con información proveniente de los mismos autores. Por si acaso van a escuchar de repente que mi hija se ríe porque mi hija está acá atrás eh, viendo unas cosas en su celular, así que espero que no les distraiga. Ya. Entonces, el punto uno es el siguiente. Según la interpretación provisionista, esto es lo que esta es la frase con la que parte cada punto. Entonces, según la interpretación provisionista, número uno, no hay elección de individuos en Cristo por parte de Dios en la eternidad. Es decir, Dios no eligió individuos en la eternidad para ser bendecidos en Cristo. Básicamente el provisionista dice que Dios no eligió individuos para estar en Cristo, o no eligió individuos en Cristo para ser bendecidos posteriormente en el tiempo, que es básicamente lo contrario que enseñamos los calvinistas. Los calvinistas enseñamos que Dios determinó que cierto grupo de individuos, los cuales fueron elegidos por Dios individualmente, fueron elegidos para ser objetos de la bendición que proviene de Cristo. Y que ellos y solo ellos van a ser en el tiempo bendecidos por la obra de Cristo. Ellos van a negar esto, van a negar que el, en Efesios 1.4 o el pasaje de Efesios 1.4 no habla de una elección de individuos para salvación, no habla de una elección de individuos para salvación en Cristo. ¿Ya? Eso es lo que van a negar ellos, que en la eternidad no sucede. Y como sustento de mi tesis, de lo que afirmo acá, los cito a ellos. Al final del documento ustedes van a poder acceder a las fuentes, ¿ok? Entonces, la primera prueba es la siguiente. En el artículo que se llama Efesios 1, una crítica a la interpretación calvinista, dice lo siguiente. Dice, ningún individuo o grupo de personas existió antes de la fundación del mundo para ser elegidas, para que sean elegidas, sino solamente los miembros de la deidad. ¿Ok? Básicamente el argumento presentado acá es que puesto que los individuos no habían sido creados en la eternidad, entonces no existían como un grupo al cual poder seleccionar. Ahora, esto no sé cómo comulga con la omnisciencia de Dios, porque nosotros sostenemos que si bien estos individuos no existían en lo concreto, es decir, no habían sido creados aún, Dios sí los contemplaba por cuanto Él es omnisciente. Por lo tanto, existían en la mente de Dios, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Entonces, claro, pero nosotros vamos a ver más adelante que ellos redefinen incluso la omnisciencia de Dios. Pero claro, esta primera afirmación lo que sostiene es que puesto que no existían estos individuos en la eternidad, entonces no podían ser elegidos, porque si no existen, no hay no hay de qué seleccionar. Lo único que existía, según lo que afirma este autor, es la deidad. ¿Ok? La segunda prueba para sustentar la primera afirmación es la siguiente. Dice así, la van a encontrar en el artículo que se llama Efesios 1. Él nos eligió a nosotros para estar en Él o Él nos eligió a nosotros en Él. ¿Ya? Básicamente esa es una distinción que hace el provisionismo entre ser elegidos para estar en Cristo o ser elegidos en Cristo. Pero claro, eso también va a chocar con otra idea que más adelante vamos a analizar, ¿ya? Bueno, en ese artículo dice lo siguiente. Este pasaje no se trata acerca de que Dios predetermina qué individuos van a estar en Cristo. Se trata de Dios predeterminando qué será de aquellos
que están en Cristo a través de la fe en la verdad. Es decir, según la interpretación provisionista, Efesios 1:4 lo que nos enseña, o el pasaje en general lo que nos enseña, no es que Dios predetermina individuos para recibir las bendiciones de Cristo, sino que lo que Dios predetermina es el resultado de aquellos que van a estar en Cristo a través de la fe. Porque para estar en Cristo, según la interpretación provisionista del texto, para estar en Cristo uno tiene que creer primero. Uno entra a Cristo en el momento en el que cree. Antes de eso tú no estás en Cristo. Pero el pasaje habla de aquello que pasa con los que están en Cristo. ¿Cuál es el propósito de aquellos que están en Cristo? Por parte de Dios. Entonces, claro, como ellos sostienen que Dios no elige individuos, entonces la elección tiene que ser desviada hacia otro objeto. En este caso, el objeto es el objetivo al cual los individuos que después estarán en Cristo van a llegar a ser. Lo elegido por Dios, lo predeterminado por Dios, entonces no son los individuos para que reciban las bendiciones de estar en Cristo, sino que lo predeterminado es el propósito, es lo teleológico, es el fin. Eso es lo que predetermina Dios. No, Dios no predetermina individuos para recibir las bendiciones de Cristo, sino que Dios predetermina qué va a pasar con aquellos que se encuentren en Cristo, qué bendiciones van a recibir. Esa es como la distinción que hacen ellos, ¿ya? Pero el punto de esto es que esto implica claramente lo que dice en el punto 1, es decir, que no hay elección de individuos en Cristo por parte de Dios en la eternidad, ¿ya? La siguiente prueba va a venir de este artículo que se llama elegir. Elegir significa elegir. El election means to choose. Que nosotros voy a tratar de hacerlo sinónimo en español porque es complicado, porque choose es lo mismo, para nosotros es elegir y elección es elegir también, elección. Entonces, en español sería elección significa seleccionar, por decirlo alguna, por buscar un sinónimo. La cosa es que ahí dice lo siguiente: nosotros no somos elegidos para estar en Cristo. Y sigue el mismo artículo, dice lo siguiente: nosotros no necesitamos leer Efesios 1:4 significando que Dios está seleccionando individuos específicos para salvación y por lo tanto rechazando otros, que es básicamente lo que hemos dicho hasta ahora. O sea, hasta el momento, todas las pruebas desde fuentes provisionistas, porque todas estas fuentes provienen de Soteriology 101, que es la página de Leighton Flowers, la voz que resalta más dentro del campo de los provisionistas. ¿Okay? Todos apuntan a la idea de que los provisionistas obviamente no creen que hay elección en la eternidad. Dios no elige individuos en la eternidad. Otras cosas son elegidas en la eternidad, pero no los individuos para salvación. Se elige lo que sucederá a aquellos que después, al momento de creer, pasen a estar en Cristo. Pero no se elige a ningún individuo para estar en Cristo, es decir, para recibir de Cristo las bendiciones que Él obtuvo en la cruz. ¿Ya? Que es básicamente lo que enseña el pasaje. Ellos dicen que eso no lo enseña el pasaje. Ya, la siguiente prueba viene del libro de Leighton Flowers, que se llama La promesa del alfarero, páginas 44, 45 y 47, ¿ok? Y dice así: el calvinista sostiene que ciertos individuos fueron elegidos antes de que el mundo comenzara y predestinados a convertirse en creyentes, pero eso simplemente no es lo que dice el texto. Recordemos que esto es lo que estoy leyéndoles es lo que enseña Leighton Flowers, y por lo tanto es lo que enseña una de las voces más importantes del provisionismo. Sigo leyendo, dice: ¿fueron los individuos incluidos en Cristo antes de la fundación del mundo? No. ¿Fueron estos creyentes marcados en Él antes de que el mundo comenzara y sin tener en cuenta su respuesta al Evangelio? No. Sigo leyendo. El primer capítulo de Efesios no trata de que Dios predetermina qué individuos estarán en Cristo. O sea, Leighton Flowers básicamente dice que Efesios 1:4 nos enseña que Dios selecciona individuos para que estos individuos particulares reciban de Cristo las bendiciones que Él obtuvo en la cruz. Ya. Dios no hace eso según los provisionistas. Según los provisionistas no es esa la elección de Dios. ¿Ok? Entonces, el primer punto
de las afirmaciones que los provisionistas hacen con respecto a Efesios 1:4 se sustenta en sus propias palabras. Yo no estoy torciendo no estoy torciendo lo que ellos mismos han afirmado. Ya. El punto 2 dice lo siguiente. Lo que Dios elige en realidad es a Cristo y las bendiciones que por Él son dadas al creyente. Porque recordemos que, según el provisionismo, uno pasa a estar en Cristo al momento de la fe. No es que Dios te seleccione para recibir de Cristo las bendiciones o estar en Cristo, por decirlo de alguna forma, sino que tú pasas a estar en Cristo en el momento en que tú crees. ¿Ya? Entonces, dice el punto 2, lo que Dios elige en realidad es a Cristo y las bendiciones que por Él son dadas al creyente. Y en relación a los individuos, lo elegido es el medio o característica por la cual pasamos a estar en Cristo. ¿Ya? Que en este caso sería la fe. Sigamos leyendo lo que nos dice estas dos cosas, estos dos párrafos que voy a leerles provienen del libro de Leighton Flowers, La promesa del alfarero. Dice el primero así: Pablo enseña que aquellos que están en él han sido predestinados a ser santos e irreprensibles y ser adoptados como hijos suyos, pero nunca dice que ciertos individuos estuvieran predestinados a creer en Cristo. Pablo habla de lo que los fieles en Cristo, es lo que dice el versículo 1, han sido predestinados a ser, no de que Dios preselecciona a ciertos individuos antes de la fundación del mundo para ser irresistiblemente transformados en creyentes. ¿Se dan cuenta? En lo que enseña, según Leighton Flowers, lo que enseña Efesios 1:4 y el pasaje en general, no es que Dios seleccione a ciertos individuos para recibir de Cristo las bendiciones que él obtuvo, sino que lo que Dios ha predestinado es el fin al cual los creyentes van a llegar al momento de pasar a estar en Cristo por medio de la fe. Eso es lo predestinado. No es que el individuo esté predestinado para ser santo e irreprensible, sino que lo predestinado es ser santo e irreprensible para los que están en Cristo. Y los que están en Cristo son los que llegan en el tiempo a creer en Él. ¿Ya? ¿Se entiende? Lo predestinado es el fin. No es que el individuo sea predestinado sino que lo predestinado o lo elegido sería el ser santo e irreprensible. Y eso es lo que enseña según los provisionistas de Efesios 1:4. Entonces Dios no predestina a los individuos para ser santo e irreprensible. Dios predestina a los que llegan a estar en Cristo por medio de la fe históricamente a ser santos e irreprensibles. Entonces lo predestinado es lo que van a llegar a ser, no los individuos que van a recibir esta bendición, que es con lo que enseñamos los calvinistas. Los calvinistas decimos que lo que Dios predestina es a ciertos individuos, ya a cierto grupo de individuos, los selecciona uno a uno, ya en la eternidad, para que ese grupo de individuos sea el objeto de la bendición que obtuvo Cristo en la cruz. No, eso no lo creen los provisionistas. Los provisionistas dicen que lo predestinado es el fin al cual los individuos que llegan a estar en Cristo por la fe van a ser. ¿Se entiende? Entonces, por eso concluye Flower diciendo que no que Dios preseleccione a ciertos individuos antes de la fundación del mundo para ser irresistiblemente transformados en creyentes, sino que eh, Pablo habla de lo que los fieles en Cristo han sido predestinados a hacer. ¿Se entiende? Espero que hasta el momento se entienda. No es tan complicada la idea de entender. Básicamente ellos separan la elección de Dios de los individuos y la colocan en las bendiciones a las cuales aquellos que llegan a estar en Cristo por medio de la fe, no por elección de Dios, sino por el ejercicio del libre albedrío libertario, llegan a estar en Cristo, eso es lo predestinado. ¿Ya? Ya. Eso la van a encontrar en la página 45 y 46 del libro La promesa del alfarero. Lo siguiente también proviene del libro, y está en la página 46. Dice así: si nos recordamos continuamente que el nosotros al que se hace referencia en este capítulo somos los fieles en Cristo, entonces la intención del apóstol se vuelve bastante clara. Antes de la fundación del mundo, Dios nos predestinó a nosotros, es decir, los fieles en Cristo, para ser santos y adoptados. ¿Ya? Cuando habla de los fieles en Cristo, habla de aquellos que, estando en Cristo en la historia, pasan a ser santos y fieles, como dice el versículo número 1. ¿Ya?
Entonces, ese nosotros del versículo 4 en realidad no identifica individuos en la eternidad, sino que se refiere a aquellos que en la historia pasan a estar en Cristo por medio de la fe. Es a ellos a quienes la predestinación de los fines, de la predestinación de ser santo y fiel es mencionada. Como dije antes, no es que Dios predestina individuos, ¿ya? Sino que la predestinación recae en aquellos que están en Cristo. En Cristo pasa a ser como una idea abstracta, identitaria, sobre la cual va a recaer la bendición. Y aquellos que en la historia pasen a estar en Cristo por medio de la fe van a recibir esta bendición. Pero no es que Dios seleccione a individuos para estar en Cristo o para recibir de Cristo las bendiciones, sino que en Cristo, los que estén en Cristo van a recibir las bendiciones, pero para estar en Cristo no llegas a estar en Cristo por medio de la elección de Dios, sino que llegas a estar en Cristo por medio de la fe en el momento histórico en que tú llegas a creer. Por supuesto, esto implica que la fe no es un don de Dios. Todo esto ocurre naturalmente, según la interpretación provisionista del asunto. Y es el mero ejercicio de la voluntad del hombre como causa primera de su conexión con Cristo. No tiene nada que ver Dios en eso. Ahí Dios no se mete, Dios no mete las manos en la voluntad del hombre, porque la voluntad del hombre es libertaria, el libre albedrío libertario es el que eh, guía los destinos del hombre. Sigamos leyendo. Lo siguiente también proviene de la promesa del alfarero, ¿ya? Y dice así. Leighton Flowers dice, el primer capítulo de Efesios no trata de que Dios predetermina qué individuos estarán en Cristo. Este pasaje trata de que Dios predetermina las bendiciones espirituales para aquellos que están en Cristo al creer la palabra de verdad, que es lo mismo que he dicho todo este rato. Eso es lo predestinado, lo predeterminado, no son las bendiciones, no es el individuo para recibir las bendiciones, ¿ya? Sino que lo predestinado o lo predeterminado son las bendiciones que aquellos que estén en Cristo van a recibir. Y estar en Cristo no tiene que ver con la elección de Dios, sino que tiene que ver con el hecho histórico de creer. ¿Ya? Sigo leyendo. La elección se redefine con Cristo como figura central. Dado que Cristo es el elegido, a aquellos que escuchan el Evangelio y responden a él con fe son entonces declarados pueblo de Dios, sus elegidos. Esta expresión, especialmente esto que dice acá Leighton Flower, más adelante lo voy a analizar en detalle, porque al final lo que esto nos estaría indicando que lo que ocurre no es que Dios elija a individuos, sino que Dios los reconoce. ¿Ya? No hay selección de individuos, hay un reconocimiento por parte de Dios. En otras palabras, ciertos individuos en el tiempo van a manifestar las marcas del elegido, que son las marcas que emanan de su identificación con el elegido, que es Cristo, y Dios los reconoce como tal. Dios no los elige, sino que el Dios reacciona ante la presencia de estas marcas en los individuos en la historia. Ahora, ellos son llamados elegidos, pero la palabra elegidos, según el entendimiento provisionista, no tiene que ver con el hecho de que Dios, el acto de elegir por parte de Dios recaiga sobre ellos, sino que tiene que ver con el hecho de que tienen en sí las marcas identitarias de su relación con el elegido, que es Cristo. Entonces, ser elegido no es haber sido seleccionado por Dios para un fin, sino que ser elegido es manifestar las marcas del elegido que llevan a Dios a reconocerlo como tal. ¿Se entiende? Esa idea la vamos a leer más adelante y vamos a ver que a la luz del pasaje no tiene ningún sentido. ¿Ok? Eso lo dice Leighton Flowers en su libro La promesa del alfarero, página 47. Y la siguiente cita, no, lo anterior lo dice en el artículo, en este artículo que está acá, que lo van a poder ver cuando tengan, cuando reciban este artículo que yo escribí. Y la siguiente cita la saqué del siguiente artículo que se llama Elegir significa seleccionar, por traducirlo de una manera inteligible para nosotros en español. ¿Ya? Y se los voy a traducir. Dice lo siguiente. Kleins concuerda con Snodgrass y apunta al hecho de que Cristo es el principal elegido y que el cuerpo corporativo
incluido en él consiste en aquellos que Dios ha elegido. Ahora, como vimos anteriormente, aquellos que Dios ha elegido no pierde sentido porque Dios no elige, sino que Dios reconoce, ¿ya? Ahora, yo no sé si Snodgrass, voy a ser sincero, yo no sé si Snodgrass es arminiano, ¿ya? Porque si es arminiano, tiene sentido que ellos hablen de que Dios ha elegido, porque claro, en cierto sentido Dios elige al creyente por la fe prevista. Tampoco tiene mucho sentido, porque al final caemos en lo mismo de reconocer a aquellos que creen y no de elegirlos. ¿Se entiende? Entonces Dios reconoce al creyente, no lo elige como tal, incluso en el arminianismo. Pero este tipo de lenguaje no tiene sentido dentro del provisionismo, porque Dios no elige individuos. No hay elegidos, no hay individuos elegidos para salvación en el sistema provisionista. Hay individuos reconocidos por Dios como portadores de las marcas de la elección. Por lo tanto, este lenguaje acá no tiene mucho sentido. Sigo traduciendo, ¿ya? Dice, notemos que es Dios eligiendo qué será de aquellos de nosotros que estemos en qué será lo que vamos a recibir aquellos de nosotros que estemos en Cristo. Y cita Efesios 1 del 5 al 14. Por supuesto, esto repercute también en el versículo 4. Nosotros no somos elegidos para estar en Él. Por el contrario, sino que aquellos que se han arrepentido y han creído ahora están en Él, se les promete y se les predestina a la herencia, adopción y a ser santos y sin mancha. Que es lo que dije anteriormente. Que no es el individuo aquel a quien Dios selecciona para recibir de Cristo las bendiciones, sino que lo predestinado es lo que va a ser de aquellos que históricamente, al llegar a creer, pasan a estar en Cristo. ¿Se entiende? No es Dios eligiendo individuos, sino que Dios es eligiendo qué va a ser de aquellos que en la historia pasen a estar en Cristo por medio de la fe que emana del libre albedrío libertario. En Efesios 1, sigo leyendo, en Efesios 1, el único ser en el que en el pasaje existía antes de la fundación del mundo es Cristo, el elegido, que nos repercute nuevamente la idea anterior de que extrañamente, como los elegidos no habían sido creados, entonces no existían. Ahora, no existían en ningún sentido, esa es la gran pregunta. Pero eso nos va a llevar más adelante y podría ser un video aparte, a qué es lo que entiende un arminiano por la omnisciencia de Dios y qué sinsentido tan grande. Básicamente es una deformación del ser de Dios lo que hace dije arminiano, el provisionista con la omnisciencia de Dios. Le pido perdón a los arminianos, no, porque no creo que concuerden con los provisionistas en este punto, ¿ya? Y esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque el principio exegético rector del provisionismo es la idea del libre albedrío libertario. Por lo tanto, todo el sistema tiene que construirse o reconstruirse o redefinirse alrededor de esta idea del libre albedrío libertario, incluyendo la teología propia, es decir, el mismo ser de Dios. La omnipotencia redefinida, la omnisciencia redefinida. Eh, Eso por lo menos es lo que he logrado identificar, ¿ya? Mencioné algo bueno, no se los mencioné antes, pero yo tuve un video, conversación con Néstor Díaz en su canal, El Teólogo Responde, en donde profundizamos un poco en rasgo general sobre la idea del provisionismo, qué es lo que creen y enseñan los provisionistas, ¿ya? Y ahí hablé un poco más que nada de esta idea de que el libre albedrío es el principio o la idea fuerza, el principio rector que dirige el provisionismo en- y cuadra todos los elementos de su sistema, incluida la definición de los atributos de Dios, ¿ya? Y esto lo vemos acá, en la última frase de esta cita, dice que en Efesios 1, el único ser que en el pasaje existía antes de la fundación del mundo es Cristo, el elegido, el único elegido.
Como la inferencia o lo que insinúa el autor de la cita es que como Cristo era el único que existía antes de la fundación del mundo, entonces no podía, era el único que podía ser elegido. Como los individuos eh, que, que vienen a existir en la historia no existían en la eternidad, entonces Dios no podía tomar elecciones en ese punto. ¿Por qué? Claro, ellos redefinen la omnisciencia para que cuadre con este ídolo llamado libre albedrío libertad. ¿Ok? Tengo también pensado hacer un video en donde hablemos de la voluntad y las diferentes perspectivas de la voluntad dentro del cristianismo, por lo menos, ¿ya? Que básicamente serían dos, que sería el libre albedrío libertario, que postula la libertad categórica de la voluntad, y la voluntad propia, que postula la libertad condicional de la voluntad, porque la elección es libre, pero está condicionada al mayor deseo del momento. En otras palabras, los calvinistas no vemos una inconsistencia entre determinación y elección libre, ¿ya? Entendiendo la palabra libre no en el sentido libertario de la palabra, como autonomía de la voluntad en relación a, a- a causas previas, ¿ya? Que es básicamente lo que postula la indeterminación de la voluntad. La voluntad está indeterminada, ¿por qué razón? Porque porque la elección en sí no está determinada por antecedentes previos a ella, ya sean los mismos gustos, convicciones de la persona, circunstancias históricas, etcétera, etcétera. En el momento en que tú postulas que hay un por qué una persona elige algo, tú lo que estás implícitamente afirmando es que ese por qué determina la elección. Por eso el libre albedrío libertario es un sinsentido, es algo irracional, algo que no tiene pies ni cabeza. Porque toda elección que tome un agente racional, incluido Dios, tiene un antecedente, un porqué detrás y un contexto que limita eh, las posibilidades de inclinación delante de todas las eh, opciones que existan delante de la voluntad. En otras palabras, que la voluntad tenga diferentes elecciones delante no implica que la voluntad esté igualmente inclinada a todas. ¿Y por qué no está igualmente inclinada a todas? ¿Por qué? Porque la elección está eh, determinada por el mayor deseo del momento. Y el mayor deseo del momento es el producto de un conjunto de antecedentes causales, éticos, históricos, etcétera, que tienen como causa primera a Dios. ¿Se entiende? Sin embargo, el mayor deseo del momento hace que el querer sea libre. O sea, la persona va a querer lo que desea en el momento. Lo va a querer. Y por lo tanto, al quererlo es libre. Por eso nosotros no postulamos el libre albedrío libertario, sino que postulamos la voluntad propia. A mí no me gusta la expresión libre albedrío. Reconozco que es usado en los documentos confesionales, pero en el contexto en el que es usada, no es usada como yo estoy dentro de la idea que yo estoy expresando acá, sino que en los documentos confesionales el libre albedrío es contrastado con el determinismo naturalista, ¿ya? Eh, entonces la voluntad al elegir siempre va a estar determinada por el mayor deseo del momento, y el mayor deseo del momento va a implicar necesariamente que las opciones delante de la voluntad no van a tener la misma inclinación por parte de la voluntad. Algo que el libre albedrío libertario niega. Tiene que negarlo. ¿Ya? Me detuve mucho en esa parte, pero es más que nada para profundizar, porque es importante entender este punto, porque la idea fuerza de los provisionistas es la idea del libre albedrío libertario. Esa es la idea fuerza detrás de su interpretación. Como dije en el programa con Néstor Díaz, que voy a dejar el link abajo para los interesados, al igual que para los preteristas totales, la idea fuerza es el 70 después de Cristo, es decir, ellos encajan toda la Biblia al 70 después de Cristo, ¿ya? De tal manera de que todas las profecías se cumplieron ahí, ya no hay nada más que se necesite cumplir. El 70 después de Cristo es la idea fuerza detrás de su sistema.
Lo mismo pasa en el provisionismo. En el provisionismo la idea fuerza detrás del sistema es la idea del libre albedrío libertario. Personalmente no sé si en el arminianismo esta es la idea fuerza, porque yo considero el arminianismo inconsistente. El libre albedrío, o sea, el provisionismo en ese sentido es más consistente, por decirlo así, con la idea del libre albedrío libertario y por lo tanto es más peligroso en mi opinión. A mí los arminianos yo puedo considerarlos hermanos gracias a la secta sola, como dicen algunos por ahí, algunos van a ver el video y se van a reír, pero la secta sola es la bendita inconsistencia. Yo creo que ellos van a ser salvos a pesar de sostener ciertos errores en la articulación soteriológica. Pero yo voy a ser muy sincero, yo no sé si un provisionista consistente, a la luz de las ideas que yo he logrado entender de su sistema, va a poder, es realmente alguien salvo. Eso lo voy a, eso es mi intuición, ya, no voy a dogmatizar al respecto. Pero me cuesta creer que un provisionista, a la luz de lo que yo he entendido de su sistema, pueda en realidad ser salvo. Ya. Bueno, la cosa es que las citas hasta el momento le dan fundamento a lo que dice el punto número 2, que dice lo que Dios elige en realidad es a Cristo, el único elegido, y las bendiciones que por él son dadas al creyente, y en relación a los individuos, lo elegido es el medio característica por la cual pasamos a estar en Cristo, que es la fe. ¿Ya? Y todas estas citas, bueno, para que no se diga que estoy torciendo a los provisionistas, provienen de fuentes de provisionistas, principalmente Leighton Flowers. ¿Ya? El punto número 3 dice lo siguiente. Ser escogido o elegido no tiene como referencia el acto selectivo de Dios de individuos en la eternidad, sino que es un estatus identitario al que accedemos cuando pasamos a estar en Cristo. En otras palabras, Dios no elige, sino que reconoce como elegidos aquellos que tienen las características identitarias de estar en Cristo. Acá tengo una nota abajito que dice lo siguiente. No hay que pasar por alto en este punto. No, o sea, no hay que pasar por alto este punto, pues tiene repercusiones tanto en la omnisciencia de Dios, como lo dije antes, como en la salvación del hombre. En la omnisciencia de Dios, ¿por qué razón? Porque como dije antes, Dios no elige individuos, porque si Dios elige individuos, entonces no hay libre albedrío libertario. Y como para el provisionista eso es impensable, eh, la elección no tiene que ser de individuos, ¿ya? Pero ¿y qué pasa con la omnisciencia de Dios? Es redefinida, es redefinida. No sé si vamos a poder profundizar o voy a profundizar en este documento al respecto. Quizás en otro video vamos a poder hablar un poco sobre ese punto. Pero tiene repercusiones en la omnisciencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque el principio rector, que es el libre albedrío, los lleva a los provisionistas a redefinir la omnisciencia. Y también tiene repercusiones en la salvación. ¿Por qué razón? Porque dentro del sistema provisionista, el hombre es la causa primera de su salvación. ¿Se entiende? Si la salvación propiamente tal obedece exclusivamente a la elección indeterminada del hombre de creer y de esa manera estar en Cristo, entonces la causa primera de la salvación del hombre es el libre albedrío libertario, no Dios, porque Dios nos salva efectivamente. Dios estaría como bailando alrededor del hombre, rogando poder que este hombre crea, fracasando muchas veces porque él, se supone que él los quiere salvar a todos porque los ama a todos. Entonces, en su propósito, muchos le van a decir que no, lo que implica necesariamente que sus propósitos van a fracasar, o su plan va a fracasar, o su deseo no se va a cumplir. Eh, pero no hace nada más Dios. Dios no entra en Dios no agarra la voluntad del hombre y la lleva a creer en Cristo. No, eso no lo hace Dios. El hombre es la causa primera de su salvación. Bueno, esa es la nota número 10. Vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a leer las pruebas de lo que yo afirmo acá, que en realidad ser escogido es un estatus identitario, porque Dios no elige, sino que reconoce como elegidos a aquellos que tienen las características identitarias de estar en Cristo. Ya. Lo primero viene de la promesa del alfarero, en la página 47, donde Leighton Flowers cita favorablemente a N.T. Wright,
que es uno de los principales proponentes de la nueva perspectiva de Pablo. ¿Ok? Y él dice así, dice, dado que Cristo es el elegido, aquellos, citando a Wright, ahora dice, aquellos que escuchan el Evangelio y responden a él con fe son entonces declarados pueblo de Dios, sus elegidos. ¿Se entienden? No es que Dios elija a los individuos, sino que Dios los reconoce al momento de que ellos manifiestan las señales de la elección. O sea, o las señales de estar identificados con el único elegido, que en este caso sería Cristo. ¿Ya? Eh, elegir y reconocer no es lo mismo. Quédense con esta idea. Elegir y reconocer no es lo mismo. Y con la siguiente idea también quédense en la mente. Lo que hace Dios en el sistema provisionista no es elegir, sino reconocer. Si mantienen esta idea en mente, van a poder entender por qué la interpretación del versículo 4 de Efesios 1 de los provisionistas no se sostiene. ¿Ya? La siguiente cita proviene de el artículo Elección Means to Choose. Voy a citar mucho, hay como 3 artículos que estoy citando constantemente acá, ¿ya? Se los voy a traducir, dice. Efesios 1 enseña que la elección tiene implicancias posicionales que pueden ser vistas en el hecho de que Pablo usa la palabra en él no menos de que 11 veces en Efesios 1 solamente. Pablo está mostrando una verdad posicional. Richard Beals y Earl Rackmacher escriben, cuando seguimos el uso de Pablo de esta expresión, vamos a descubrir que estar en Cristo significa en un sentido real que el cristiano ha sido puesto, localizado en Cristo o dentro de Cristo. En Cristo significa que cualquier cosa que Cristo Jesús es delante del Dios el Padre, el creyente comparte su identidad, porque él o ella está dentro del Salvador. John Lazar, sigo citando, dice, John Lazar, en su libro Elegidos para Servir, escribe, los creyentes están predestinados en tanto y en cuanto estén en Cristo y compartan su identidad. Tú no eres individualmente elegido en la eternidad. El grupo lo es. El cuerpo de Cristo lo es. Y tú eres puesto en Cristo cuando tú crees en Él. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la eternidad hay una idea abstracta llamada el cuerpo de Cristo que está vacía de individuos. Y esta idea abstracta del cuerpo de Cristo empieza a llenarse de individuos cuando los individuos en la historia muestran la señal del elegido, que es creer en Cristo. Al creer en Cristo pasan a ser parte de esta idea abstracta corporativa del cuerpo de Cristo y esta idea abstracta empieza a llenarse de individuos que en la historia pasan a creer en Cristo. Pero no es que Dios elija individualmente a aquellos que van a recibir de Cristo las bendiciones que Él obtuvo en la cruz. No, eso no sucede, según los provisionistas. ¿Ya? Sigo leyendo, dice. Nosotros no necesitamos leer Efesios 1.4 como significando que Dios está seleccionando individuos específicos para salvación y por lo tanto rechazando otros. Tiene más, tiene más sentido, it's more likely that God, o sea, tiene más sentido que Dios esté determinando los medios para los cuales su pueblo va a ser identificado como sus hijos. ¿Se entiende? Al final es un asunto meramente identitario. Ser elegido para los provisionistas no es que Dios te seleccione individualmente para recibir de Cristo las bendiciones. ¿Se entiende? Como lo enseñamos los calvinistas. Que Dios elige a un grupo de individuos y los elige individualmente para que estos individuos reciban de Cristo, porque la expresión en Cristo también puede entenderse como una expresión de medio instrumental, es decir, para que por medio de Cristo reciban las bendiciones que Cristo obtuvo. ¿Entiendes? No, eso no lo enseña Efesios 1 según los provisionistas. ¿Ya? Enseña que hay una idea abstracta llamada en Cristo, cuerpo de Cristo, corporativo, que carece de individuos en la eternidad.
y en la historia empieza a llenarse de individuos, es como una bolsita vacía, que empieza a llenarse de individuos por medio de aquellos, a medida que van creyendo en Cristo. Entonces, como Dios no determina individuos, lo que hace Dios es reconocerlos o identificarlos. A medida que en la historia estos individuos van mostrando las señales de su identificación con el elegido, el único elegido que sería Cristo. Entonces son llamados los elegidos no porque Dios los seleccione, sino porque identificados con el elegido pasan a adquirir el estatus identitario de elegido. Y Dios los reconoce como elegidos, no por Él, no porque Él los seleccione individualmente. Porque elegir y reconocer no es lo mismo. Mantengamos esa idea. ¿Ya? Entonces estas dos citas le dan fuerza a la afirmación número 3 de los provisionistas, que es la que como yo identifico que leen el pasaje de Efesios 1:4 y 1:13, ¿ya? ¿Ok? Y el punto número 4 dice lo siguiente. No se está en Cristo porque Dios haya determinado en la eternidad qué individuos particulares serían los receptores de las bendiciones que Cristo obtendría con su sacrificio, que es lo que enseñamos los calvinistas, sino que se pasa a estar en Cristo en el momento histórico en que un individuo, al escuchar el Evangelio, cree en él. Es en ese momento que uno es reconocido por Dios como elegido. Pasan esta afirmación en Efesios 1:13, de manera que entienden el versículo 4 a la luz del versículo 13. ¿Ya? Esto es lo que creen los provisionistas. Aún sigo describiendo qué es lo que creen ellos, ¿ok? Después voy a pasar a criticar estas afirmaciones y estas ideas. Entonces las pruebas que sustentan este punto número 4 son las siguientes. Lo primero lo tomo de La promesa del alfarero. Cuando está en español es porque lo estoy tomando del libro, ¿ya? Lo que está en inglés lo tomo de los artículos. Dice así: todo aquel que cree en él está predestinado a ser santo e irreprensible delante de él. Versículo 4. Lo cual es paralelo a la enseñanza de Pablo en Romanos 8:29, que dice: él también predestinó a los que aman a Dios, Romanos 8:28, a ser conformados a la imagen de su Hijo. Pablo se refiere a la santificación de todos los que llegan a ser en él mediante la fe. Acá yo pongo una nota. Esto es una intuición mía. Porque Romanos 8:29 dice que él predestinó a los que aman a Dios. Esta expresión la trae de Romanos 8:28. ¿Ya? Para sustentar su idea de que de la identificación, del reconocimiento identitario. ¿Ya? Sin embargo, yo veo un problema en ese entendimiento. Lo veo, y en el punto 13 de mi artículo digo lo siguiente. Esto es una intuición mía. Si hay algún provisionista que no esté de acuerdo con lo que estoy diciendo, es libre de leer lo que estoy escribiendo, de entender lo que estoy diciendo y refutarlo si es que así lo quiere. Pero esta es la intuición fuerte que tengo al entender lo que dice Flowerside. Dice así: en este punto me pregunto si, según los provisionistas, los elegidos, es decir, los que satisfacen las características que les hacen ser reconocidos por Dios como elegidos, son predestinados a ser bendecidos en Cristo porque aman a Dios. Si esto es así, y todo indica que lo es, en mi opinión, entonces no sé cómo escaparían de la acusación de predicar una salvación por obras, porque amar a Dios es poner por obra sus mandamientos. Dice Flowers que antes de la fundación del mundo, Dios nos predestinó a nosotros, los fieles en Cristo, para ser santos y adoptados, lo que nos indica fuertemente una relación causal entre ser fiel y ser predestinado. Y ser fiel no puede reducirse meramente a ser creyente. Básicamente intuyo que esta noción de Flowers, de que los que predestinados van a ser aquellos que son santos y fieles, es decir, los que pasan a estar en Cristo, eh, no veo cómo escaparía de una acusación de que al final Dios elige o reconoce a aquellos que hacen cosas buenas, aquellos que hacen obras buenas, por decirlo así, que básicamente es salvar por obra. Si algún provisionista está en desacuerdo con lo que digo, tiene total libertad para venir y refutar. ¿Ya? Sigo leyendo a Flowers en La promesa del alfarero. Dice así:
Principal punto de discordia entre tradicionalistas y calvinistas. Tradicionalista es igual que provisionista. Lo que pasa es que Flowers prefiere llamarse provisionista, pero se supone que él sostiene los mismos puntos que los tradicionalistas, que reaccionaron a los nuevos calvinistas que se estaban introduciendo a las iglesias bautistas del sur, ¿ok? Y independientes del sur. Ya, dice así. El punto principal de discordia entre tradicionalistas y calvinistas es cómo uno llega a estar en él. Algunos centran tanta atención en los primeros 12 versículos que no logran ver los dos siguientes, donde Pablo da una respuesta a esta pregunta vital. Pablo afirma en el versículo 13a, y vosotros también fuisteis incluidos en Cristo cuando oísteis el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Ya? En primer lugar, esto es lo que vengo diciendo yo, que para ellos interpretan el versículo 4 y en realidad todo lo que está antes a la luz del versículo 13. ¿Ya? Y acá yo pongo una nota, 14. ¿Ya? Porque a mí me llamó la atención esta traducción, y vosotros también fuisteis incluidos en Cristo. Y digo lo siguiente, en la nota número 4, en la referencia 14, dice así. Buscando de qué versión Flowers cita Efesios 1.13, encontré que la única versión que habla de ser incluidos en Cristo por medio de la fe es la New International Version, y también la New International Version UK, United Kingdom. Por lo que tenemos aquí es una traducción al español de la New International Version. Es decir, lo que tradujeron el libro al español de la promesa del alfarero, tradujeron el versículo que citó Flowers, que en realidad es un versículo, es la versión en inglés de Efesios 1.13 que aparece en la nueva versión internacional. O New International Version, que es la versión en inglés de la nueva versión internacional. ¿Ok? Sigo leyendo la nota. Dice, curiosamente, la nueva versión internacional, la NIV en español, se ciñe en la traducción de la mayoría de las versiones y no menciona nada sobre ser incluidos en Cristo por medio de la fe, por lo que sospecho que la versión en inglés es más una interpretación que una traducción propiamente tal. ¿A qué me refiero con esto? Que Flowers cita una versión de Efesios 1.13 que es conveniente a su interpretación de lo que está diciendo el pasaje como tal. Como a mí me llamó la atención esa traducción, y como no encajaba con lo que yo leía en el griego, o como yo veía que el griego dice, así como lo que muchas versiones en español dicen, quise saber de dónde sacó esa versión Leighton Flowers. Y en mi investigación descubrí que lo sacó de la nueva versión internacional, la versión en inglés de la nueva versión internacional. ¿Ya? Y es la única versión que encontré que traduce que somos incluidos en Cristo por medio de la fe, que traduce así e implica claramente esa idea. Todas las demás versiones, y hay variadas lecturas del texto, ninguna implica la idea de que somos incluidos en Cristo por medio de la fe. E incluso la nueva versión internacional en español tampoco traduce ese versículo como lo traduce la versión en inglés. Por lo tanto, lo que me lleva a pensar esto es que los que tradujeron en la nueva versión internacional en inglés en realidad estaban interpretando el versículo, no estaban traduciendo como según lo que los límites del griego permiten. Esta es mi perspectiva del asunto. ¿Ya? Más adelante profundizo sobre ese punto cuando hago la crítica. Ya, sigo leyendo las pruebas de que eh, la fe es la fe es la forma en cómo llegamos a estar en Cristo. Ya, sigo leyendo. Esto sigue siendo el libro de la promesa del alfarero de Leighton Flowers. Dice así. ¿Fueron los individuos incluidos en Cristo antes de la fundación de la tierra? No. Pablo escribió que fue cuando oísteis el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Ya? Según Flowers y los provisionistas, es en ese momento en que pasamos a estar en Cristo. Y obviamente lo fundamentan en el versículo 13. ¿Ya? Eh, Ahora leo desde un artículo de la página de Leighton Flowers, el número 16, que es uno de los que ya he referenciado antes. Dice así. Algunos se ponen mucha atención en los primeros 12 versículos de Efesios 1 que fallan en entender
de los últimos versículos de que Pablo da responden a esta cuestión vital. ¿Cómo llega uno a estar en Cristo? Y ustedes también son incluidos en Cristo cuando oyen el mensaje de verdad, el Evangelio de la Salvación. ¿Ya? Que básicamente esto es literalmente lo que dice acá. Acá. ¿Ya? Recién vengo a caer en cuenta. ¿Ya? Y acá vuelvo a citar algo que ya cité antes. Dice, tú no eres individualmente elegido desde toda la eternidad. Dice, el grupo lo es, el cuerpo de Cristo lo es. Y tú eres puesto en Cristo cuando tú crees en Él. Que básicamente todas estas citas dan fuerza a lo que yo afirmo en el punto 4. Es decir, que los provisionistas creen que estar en Cristo no es que Dios, no es un acto que ocurre en la eternidad porque Dios selecciona individuos para estar en Cristo, en la eternidad, o para recibir de Cristo las bendiciones que Él obtuvo en la cruz, sino que uno llega a estar en Cristo en el momento histórico en que uno llega a creer en Él, y basan su afirmación en Efesios 3, 1:3. ¿Ya? Ahora en lo que sigue, voy a empezar la crítica como tal, ¿ya? La crítica como tal de la interpretación de Efesios 1, versículos 4 y 3. La interpretación provisionista. En lo que sigue, voy a dar la interpretación correcta, ¿ya? Si no están de acuerdo con esta interpretación, cualquiera, provisionista, arminiano, etcétera, puede refutarla, no hay problema en ello, e intentarlo. Pero voy a empezar con esto. Pero antes de eso, voy a poner pausa porque quiero tomar un poco de agüita. Ok, sigamos. Ya. Voy a leer ahora. Dice, antes de comenzar, estos son los versículos involucrados en la polémica. Quiero dejarlos acá puestos en este artículo para que se vea cuáles son los versículos que yo por lo menos voy a tratar en este artículo, en mi crítica a la interpretación provisional. Dice así, según Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y Efesios 1:13 dice así, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ya? Voy a comenzar primero a comentar sobre Efesios 1:4. ¿Ya? Esto va a incluir una interpretación del versículo por mi parte y a la vez una crítica al provisionismo, ¿ya? A la interpretación provisionista del texto. Ya, dice así. El punto A dice así. Estas son mis opiniones al respecto. Dice así. El versículo menciona claramente que hay una acción, escoger, que es ejecutada por Dios y que recae sobre individuos particulares. ¿Ok? Acá tengo una nota, una referencia en 18, dice así. Cabe mencionar que, en este punto, la expresión en Cristo ni siquiera es relevante. Es decir, el provisionista centra tanto su idea de en Cristo que olvida que el pasaje dice que Dios elige a un grupo. La expresión en Cristo ni siquiera es relevante. El pasaje explícitamente dice que Dios selecciona a a un nosotros, a un grupo de individuos concretos. Dice, sigo leyendo, dice, los provisionistas niegan que Dios seleccione individuos para un fin, pero el texto dice explícitamente que Dios nos escogió para. Es decir, el texto explícitamente dice que Dios hace aquello que los provisionistas dicen que no hace. ¿Ya? Sigo leyendo el punto A de mi interpretación de Efesios 1:4. Dice así. Pablo bendice al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo porque nos bendice en Cristo. Esto sale en el versículo 3. Y nos bendice en Cristo según o en conformidad con el hecho de que nos escogió en Él. Dios ejecuta la acción Dios ejecuta una acción, escoger, y esa acción recae en el nos, es decir, en Pablo y sus remitentes, que son un grupo de individuos concretos y son escogidos en Cristo.
pues de Cristo fluyen las bendiciones que cumplen el propósito de Dios para con aquellos que escogió, aquello por lo que Pablo le bendice en el versículo 3. Esto es, el ser santos y sin mancha delante de Él. En otras palabras, Dios escoge a un grupo de individuos particulares para ser los receptores de las bendiciones que Cristo obtuvo con su obra. Cristo es la fuente de todas nuestras bendiciones y es la elección de Dios, no la fe, la que nos conecta con Cristo. ¿Se entiende? El pasaje nos indica que nosotros pasamos a recibir las bendiciones de Cristo, porque la palabra en también puede ser traducida por, porque la palabra en no solamente indica esfera de influencia o jurisdicción, sino que también se refiere a un medio, o un medio, una causa. Es decir, la causa de que somos bendecidos es Cristo. Y somos bendecidos en Cristo, ¿por qué? Porque Dios nos eligió para ser bendecidos en Cristo. ¿Ya? No es la fe lo que nos coloca en Cristo. La fe no nos conecta a Cristo. Y yo acá tengo una nota, una referencia, punto 19, se las voy a leer, dice así. La fe que nos conecta a Cristo también es una bendición que Dios nos concede gracias a Cristo. Vayamos a Filipenses 1:29, que dice así. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Es decir, el hecho de creer en Cristo nos es concedido a causa de Cristo. La fe misma es una bendición que proviene de Cristo. Por lo tanto, si de Cristo recibimos todas estas bendiciones y estas bendiciones incluyen la fe, entonces la elección para recibir estas bendiciones tiene que ser previa al acto histórico. De hecho, el acto histórico es una manifestación de que Dios en la eternidad nos escogió para ser bendecidos en Cristo, comenzando por el acto de creer en Él. El acto de creer en Cristo es una bendición, es un don que Dios concede a su pueblo elegido, contrario a lo que los provisionistas enseñan. Y obviamente los provisionistas no van a creer que la fe en Cristo es un don de Dios porque ellos sostienen la idea del libre albedrío libertario, y si la elección es un acto voluntario o libre, entonces no puede ser determinado. Pero si nosotros afirmamos que la fe en Cristo es un don de Dios efectivo, un don efectivo de Dios, entonces necesariamente nosotros vamos a afirmar que la fe en Cristo, el acto de creer en Cristo, está determinado por Dios mismo. Algo que los provisionistas les causa urticaria, por supuesto. Porque está en contra de su noción del libre albedrío libertario. Y debemos entender que esta noción del libre albedrío libertario es la idea fuerza detrás del provisionismo. Por esta razón ellos son tan virulentos contra el calvinismo. ¿Ya? Ya, el punto B dice así. Sigo en mi análisis de Efesios 1:4 y mi crítica a la interpretación provisionista del texto. Dice así. Dice D. ¿Por qué dice D si se puso por... Ah, ya. B. Me estaba adelantando. Ya, vamos a la B. Dice así. El versículo no habla en ningún lugar de reconocimiento identitario por parte de Dios, sino que Dios ejecuta el acto de escoger y este recae sobre individuos concretos. Recordemos lo que dije antes, mantener en mente para un entendimiento correcto de Efesios 1:4 que reconocer no es lo mismo que elegir. Lo que hace Dios, según los provisionistas, no puede ser llamado elección, tiene que ser llamado de otra forma. Yo lo llamo reconocimiento, es un reconocimiento identitario. Dice así. Dios ejecuta el acto de escoger y este recae sobre individuos concretos que en este contexto son Pablo y sus remitentes. Si Dios, como creen y enseñan los provisionistas, no escoge individuos para salvación, y el contexto de Efesios 1:4 es evidentemente soteriológico, entonces lo que ocurre de parte de Dios hacia el creyente en el momento histórico de creer no puede ser llamado en absoluto elección, sino reconocimiento. Dios no elige o escoge a los individuos, sino que los reconoce identitariamente según emanen de ellos las marcas de estar en Cristo. ¿Se entiende? Como elegir y reconocer no son palabras sinónimas en absoluto, el provisionista tendrá que probar que en Efesios 1:4 el acto de escoger por parte de Dios no es entonces un acto de escoger propiamente tal, sino de reconocimiento.
idea que ellos introducen al texto de forma exegética. El texto no dice nos reconoció, sino nos escogió. Buena suerte con eso. Los provisionistas son buenos para acusarnos a los calvinistas de que nosotros introducimos ideas al texto, de que nosotros leemos con lentes calvinistas los textos. Ellos hablan de que descalvinizan los textos. Algunos arminianos también hacen eso. Pero ¿quién introduce la idea en el texto de reconocimiento? Son ellos. Entonces, pero el texto dice claramente que Dios nos escogió, no que Dios nos reconoció como elegido. O sea, Dios no que Dios nos reconoció como en relación con el único elegido que es Cristo. El provisionista no puede llamar elección a ese acto de Dios del cual habla en Efesios 1.4. Y Efesios 1.4 usa la palabra escoger. Describe el acto de Dios como escoger. Y ese escoger recae sobre individuos particulares, concretos, no sobre una abstracción llamada cuerpo de Cristo, en Cristo. No sobre una bolsa vacía que se va llenando en el tiempo, no. La elección de Dios recayó sobre individuos concretos en la mente de Pablo, en los cuales Pablo mismo estaba incluido. ¿Ok? Y ese acto en el texto se le describe como elegir, no reconocer. El provisionista no puede llamar a lo que Dios hace dentro de su sistema elegir. Pero el texto de 1.4 habla de elección, de que Dios elige, no de que Dios reconoce. Así que lo que tienen que hacer es redefinir la expresión nos escogió. ¿Ya? Y dando a entender que en realidad la palabra escoger ahí no significa escoger, sino reconocer. Algo imposible. Por eso yo pongo buena suerte con eso en este punto. Porque ellos no pueden, si hacen eso, van a tener que torcer el texto. Porque ellos introducen la idea de reconocimiento. No es algo que emane del texto mismo. El texto mismo habla de que Dios elige individuos concretos. ¿Ya? Así que, buena suerte con eso. Espero que algún provisionista tome esto y trate de responder. C. Sigo leyendo. Asimismo, puesto que el acto de escoger por parte de Dios recae en el nos, es decir, estoy hablando a la luz del texto, no de la interpretación provisionista, a la luz de lo que el texto dice, la afirmación provisionista de que en este versículo los escogidos son solamente Cristo y las bendiciones que emanan de Él, como fuente, termina siendo una especie de falso dilema. Un falso dilema es una falacia, en donde te obligan a elegir entre dos o más opciones supuestamente excluyentes unas de otras. Pero es un falso dilema, ¿por qué? Porque en realidad, si uno analiza las opciones, no se excluyen a sí mismas. No hay una exclusión necesaria. Y esto lo voy a seguir explicando en lo que sigue de lo que escribí. Sigo leyendo, dice así. Que Cristo sea escogido, algo que el versículo curiosamente no menciona, porque Efesios 1.4 ni en el contexto se habla de que Cristo es escogido. El acto de escoger por parte de Dios no recae en Cristo, en el texto. Con esto no estoy diciendo que Cristo no sea escogido, lo que estoy diciendo es que el texto no dice que Cristo es escogido. Pero claro, los provisionistas dicen que Cristo es el único escogido, o están de acuerdo con esa afirmación. Entonces, que Cristo sea escogido, algo que el versículo curiosamente no menciona, y o las bendiciones en Él sean las escogidas, algo que tampoco es mencionado en el texto, porque curiosamente para el provisionista Cristo es escogido, las bendiciones son los escogidas, pero no los individuos. ¿Pero qué dice Efesios 1.4? Que el acto de escoger recae en el nos, es decir, en los individuos. El acto de escoger de Efesios 1.4 no recae ni en Cristo ni en las bendiciones. El acto de escoger recae en el nos y ese nos es predestinado para recibir de Cristo ciertas bendiciones. Pero la elección en Efesios 1.4, quiero insistir en esto porque yo no estoy diciendo que Cristo no sea escogido ni que estas bendiciones no sean escogidas. Lo que estoy diciendo es que el texto no dice eso. ¿Ya? El texto no dice eso. ¿Ya? Que las bendiciones o Cristo sean escogidos no implica, y sigo leyendo, no implica que los individuos que reciben esas bendiciones en Cristo no hayan sido o puedan ser escogidos por Dios para tal fin. En otras palabras, no hay exclusión. Cristo puede perfectamente ser escogido por Dios.
las bendiciones que nos provienen de Cristo también pueden ser perfectamente escogidas por Dios. Y nada de esto implica que los individuos entonces, por lo tanto, no son escogidos. Ahora, el texto explícitamente no dice que ni Cristo ni las bendiciones son las escogidas. Lo que dice el texto es que el acto de escoger por parte de Dios recae en el nos. Nos escogió. ¿Se entiende? Por lo tanto, las afirmaciones provisionistas de que Efesios 1 en contexto, Efesios 1.4 en contexto enseña que lo elegido es Cristo y las bendiciones, y no los individuos para recibir tales bendiciones, no tiene asidero en el texto mismo, el texto no lo apoya en absoluto. Sigo leyendo, dice, de hecho, tanto la palabra escogió del versículo 4 como predestinado del versículo 5 tienen como objetos de estos actos al nos, es decir, el grupo de individuos al cual Pablo hace alusión, incluyéndose a sí mismo, y no a Cristo o a las bendiciones que obtuvo para los elegidos. Por lo tanto, nuevamente, tenemos aquí una idea impuesta sobre el texto que no tiene asidero en el mismo y que tampoco es racionalmente conclusiva y excluyente. En otras palabras, el provisionista tiene que hacer eisegesis para poder torcer lo que claramente el texto enseña. ¿Ya? Por lo tanto, si el provisionista insiste en que las bendiciones y Cristo son los escogidos, según Efesios 1.4, uno le puede preguntar perfectamente, ¿tú puedes mostrarme en el texto donde dice que lo que Dios escogió es a Cristo y a las bendiciones? No lo van a poder hacer porque el texto no lo dice en ningún lugar. No, es que implícitamente, no. La palabra escogió, escoger y predestinados. Escogió y predestinados. ¿A quienes tienen como sujetos sobre los cuales recae la acción? Al nos, al nosotros, que tiene Pablo en mente, que es la sede particular, los creyentes de esa sede en particular y él incluyéndose a sí mismo. Y esa es la crítica que viene en la parte D, ¿ya? A la idea de corporativismo en el texto. Por lo tanto, la idea de que es Cristo el elegido y las bendiciones son elegidas, en el contexto de Efesios 1, son ideas impuestas al texto, no son ideas que están implícitas en el texto, ni siquiera están explícitas. Lo explícito en el texto es que el acto de escoger recae en el nos, es decir, en el grupo concreto al cual Pablo tiene en mente, incluyéndose a sí mismo. Punto D. En el texto de Efesios 1.4, el nos sobre el cual recae el acto de escoger por parte de Dios es un grupo de individuos concretos y no un colectivo, cuerpo o algún otro tipo de abstracción identitaria al cual accedemos por medio de la fe en Cristo. Es decir, la idea del corporativismo enseña que en la eternidad hay un cuerpo que se llama, hay una idea abstracta que se llama cuerpo de Cristo, que es como una bolsa vacía, que en el tiempo se va llenando con aquellos que manifiestan las marcas identitarias de estar en Cristo, de estar relacionados con el único elegido que es Cristo. Entonces esta bolsita vacía se va llenando con estos individuos. No es que Dios seleccione estos individuos para el cuerpo, sino que se tiene esta idea concreta de cuerpo como una bolsita vacía y después en el tiempo se va llenando con los individuos que van creyendo. Pero en el versículo, Pablo tiene en mente individuos concretos, es decir, los miembros particulares de la sede a la cual él escribe, incluyéndose a sí mismo. Él no tiene en mente una idea colectivista abstracta o corporativa abstracta. Él tiene en mente individuos particulares, con nombres, eh, con, con, con caracteres particulares, etcétera, etcétera. Él tiene individuos en mente. Y dice que el acto de la elección de Dios recayó sobre esos individuos, incluyéndose a sí mismo. ¿Ya? Esto está en contra de la idea de la interpretación corporativista del texto. Dice así. Sigo leyendo lo que yo digo, lo que yo escribí acá. Dice así. Que Pablo tiene en mente a un grupo de individuos concretos y particulares es evidente por el hecho de que se incluye a sí mismo, siendo él un individuo particular y concreto, junto a sus receptores. El provisionista podría argumentar diciendo que Pablo se refiere a aquellos que por poseer las marcas identitarias del elegido están incluidos entonces en Cristo, y seguramente apelará al versículo 1 para justificar su punto.
uno siempre cuando hace defensa de la fe tiene que tratar de adelantarse a las posibles objeciones de su oponente. Un buen apologeta es alguien que busca estar 2 pasos más adelante de lo que el oponente pues pudiera reaccionar o pudiera decir. Sigo leyendo. Sin embargo, el versículo no indica que Pablo tiene un colectivo abstracto en mente, ni como posibilidad ni necesariamente, sino a un grupo de individuos particulares, incluyéndose a sí mismo entre ellos, de una sede particular, y es sobre ese grupo de individuos particulares que recae el acto de escoger por parte de Dios. Ingresar la idea de corporativismo al texto es, nuevamente, no una deducción exegética, sino una imposición exegética sin justificación. Voy a ir más allá. Incluso si la idea del corporativismo fuese verdad, Efesios 1.4 no apoya esa idea, ni implícitamente. Porque Pablo está escribiendo teniendo en mente a individuos concretos con identidades e individuación particular, incluyéndose a sí mismo. No tiene en mente un colectivo abstracto. ¿Ok? Y sobre esos individuos recae el acto de la elección de Dios. Y este acto de la elección fue ejecutado en la eternidad. Entonces, las ideas provisionistas del texto hasta el momento han sido demostradas como imposiciones a la lectura del texto, incluyendo la idea del corporativismo. Ya. Ahora el punto E dice lo siguiente, y les leo. Según el provisionismo, Dios elige, o mejor dicho, reconoce a aquel que por medio de la fe pasa a estar en Cristo. Por cuanto el acto de creer sucede en la historia, entonces la elección o reconocimiento por parte de Dios necesariamente tiene que ocurrir en el tiempo. Acá tengo una referencia, el 20, se las voy a leer, dice así. Para los provisionistas, la omnisciencia de Dios no es que Dios conozca con certeza absoluta todos los hechos históricos debido a que Dios los decreta, que es lo que enseñamos los calvinistas, sino que por cuanto Dios por cuanto Dios es en un eterno presente, entonces el tiempo para Él, al igual que para los hombres, es tanto certero como mutable. El aspecto mutable aparece debido a que si todos los eventos han sido decretados, entonces Dios, según dicen ellos, Dios mismo no tendría libre albedrío libertario. Y este libre albedrío se ejerce en la historia, pues Dios sigue tomando decisiones en el tiempo. Si eso no es una negación de la omnisciencia y un guiño directo al teísmo abierto, entonces no sé lo que es. Y cito 2 fuentes acá, para que aquellos que quieran saber desde dónde saqué esta idea, las van a poder revisar acá, en estas 2 fuentes. Como ven, el libre albedrío es la idea fuerza que incluso redefine la forma en cómo Dios conoce. Y esto es básicamente una negación de la omnisciencia como tal y un guiño directo al teísmo abierto. ¿Ya? Sigo leyendo. Recordemos que acá estoy hablando de que el acto de elegir, de la fe sucede en la historia. ¿Ya? Y que ya. Sin embargo, Efesios 1.4 nos dice que el acto de elegirnos por parte del Padre sucede antes de la fundación del mundo. Efesios 1.4 explícitamente dice que el acto de escoger no es un acto que sucede en la historia, es decir, al momento de la fe, sino que sucede en la eternidad, antes de la fundación del mundo. Sigo leyendo. Entonces acá hay una contradicción, esto es lo que afirmo. Hay una contradicción. O el acto de elegir ocurre en el tiempo o ocurre en la eternidad. No puede ocurrir en ambos al mismo tiempo y en el mismo sentido. No puede. ¿Ya? Pero Efesios 1.4 habla de elegir y pone ese acto en la eternidad. Sigo leyendo. Sea que el término escoger se entienda como tal o se entienda como reconocer, como pretenden los provisionistas, no puede ocurrir antes de la fundación del mundo y, a la vez, después de la fundación del mundo en el momento en que ocurre el acto de creer en Cristo, pues eso es directamente una contradicción. Hay provisionistas que tratan de bypassear esto, como el Dr. Brian H. Wagner, redefiniendo la omnisciencia de Dios, redefiniendo el acto de escoger por parte de Dios, etc. O sea, para poder salvar esta inconsistencia a la luz de Efesios 1.4, tienen que redefinir todo.
Entonces sigo leyendo. Todo con el fin de mantener la idea de libre albedrío libertario intacta, pero ya varios de los puntos han sido contestados en los párrafos anteriores. ¿Se entiende? En primer lugar, la elección de Dios, desde el punto de vista de los provisionistas, no puede llamarse elección como tal, sino reconocimiento. ¿Ya? No puede llamarse elección. Pero el texto habla de que Dios elige, y elegir y reconocer no son lo mismo. Bajo ningún término, ni, ni gimnasia lingüística se puede hacer sinónimos los actos de elegir y reconocer. Y lo que hace Dios con los individuos no es elegirlos, es reconocerlos. ¿Ya? Pero Efesios 1.4 habla de elegir, y eso ya es un problema grave para la interpretación provisionista o la real concepción provisionista de estos asuntos. Entonces, esos son los puntos que yo menciono con respecto a Efesios 1.4. ¿Ya? 1.4 puse acá, ¿cierto? Sí. Ya, ok. Ahora voy a Efesios 1.13, que es el versículo que ellos usan para interpretar el versículo 4 y introducir esta idea de que nosotros pasamos a estar en Cristo en el momento en que creemos, en el momento histórico de la fe. Ya. Sobre Efesios 1.13. A. Punto A. La importancia de entender este pasaje radica en el hecho de que, en el contexto de la interpretación provisionista de Efesios 1, se transforma en el principio rector que explica Efesios 1.4, pues, supuestamente, Efesios 1.13 nos enseñaría que pasamos a estar en Cristo en el momento histórico de creer en Él por la predicación del Evangelio, según los provisionistas. Momento en el que Dios no nos elige, sino que nos reconoce como elegidos. En este punto, mi crítica comenzaría por preguntar lo siguiente, esta es mi primera crítica. ¿Bajo qué criterio o razón interpretan el versículo 4 a la luz del versículo 13, en vez de entender el versículo 4 primero y luego, a la luz del versículo 4, interpretar el versículo 13? ¿Se entiende mi crítica? O sea, ellos determinan que el versículo 4 tiene que entenderse a la luz del versículo 13. ¿Pero bajo qué criterio? ¿Bajo qué razones? ¿Bajo qué motivo? ¿De qué manera yo puedo entender eso como algo eh, racionalmente posible en vez de que me parezca necesariamente arbitrario? Porque a mí me da la sensación que ellos eligen interpretar el versículo 4 a la luz del versículo 13 simplemente por un asunto de conveniencia exegética a la luz de sus propias perspectivas del texto, pero no porque haya una razón fuerza o una razón eh, poderosa que nos lleve a concluir que sí, el versículo 4 de Efesios 1 tiene que ser entendido a la luz del versículo 13 necesariamente. ¿Ya? Si no se me explica el motivo, entonces para mí es algo totalmente arbitrario e ilícito de hacer al interpretar el texto. Sigo leyendo. Pareciera ser que en vez de tomar una ruta lógica y natural como es entender el versículo 4 primeramente y luego el versículo 13 a la luz del versículo 4, puesto que esa ruta no es favorable al entendimiento provisionista del texto, prefieren dar un salto arbitrario y un tanto oportunista al versículo 13 como el texto rector que ilumina todo el contexto, incluyendo el versículo 4. Ojo, no estoy diciendo que esto no se pueda hacer en absoluto, para que se entienda, yo no estoy diciendo que no se puede hacer, ¿ya? Sino solo cuestiono que en este contexto sea válido hacerlo o las razones entregadas sean racionalmente suficientes. Yo no estoy diciendo que no se pueda hacer. Muchas veces para poder entender ciertos versículos, a veces los versículos posteriores nos dan luz. Eso es verdad, yo no estoy negando eso. Lo que estoy diciendo es que en este contexto en particular, no veo razones válidas para hacer ese tipo de ejercicio y leer el versículo 4 a la luz del versículo 3. Entonces yo le exigiría al provisionista que me dé razones, que me arme el caso racional por el cual yo voy a poder decir sí. El versículo 4 tiene que entenderse a la luz del versículo 13 porque no es muy claro. ¿Se entiende? Mientras no sea así, a mí me parece más que nada un asunto arbitrario y oportunista por parte del exégeta provisionista.
B. Acá voy a explicar en más detalle mi argumento respecto de las traducciones que eligió Leighton Flowers para hacer su argumento. B. En su libro La promesa del alfarero, Flowers cita este versículo de la siguiente manera. Pablo afirma en el versículo 13a, y vosotros también fuisteis incluidos en Cristo cuando oísteis el mensaje de la verdad del Evangelio de vuestra salvación. ¿Ya? En el 22. El 22 dice que está en la página 46 de la promesa del alfarero. ¿Ya? Sigo leyendo, dice así. Como esta lectura o traducción es muy diferente de la que tengo en mi Reina Valera 1960, y además muy diferente de lo que el griego indica, ¿ya? Y acá les voy a, los llevo al griego del texto, pueden revisarlo en el link que pongo más abajo. Quise investigar cómo es traducido el versículo en varias versiones, pero principalmente quería saber de dónde salió la versión que Flowers cita y que es traducida al español en su libro. Mi investigación me llevó a descubrir que la única versión que tiene la lectura de Flowers del versículo en cuestión es la nueva versión internacional, ¿ya? En el punto 24 yo los llevo a este link acá en donde ustedes pueden revisar múltiples interpretaciones en inglés, o sea, múltiples versiones en inglés del versículo de Efesios 1:13, ¿ya? Para que vayan comparando. Van a encontrar que las únicas que tienen la lectura de Flowers son las de la nueva versión internacional, ¿ya? Puesto que la New International Version tiene su versión en español, es decir, la nueva versión internacional, quise averiguar cómo estaba traducido el versículo en esta versión. Para mi sorpresa, la traducción en español de este versículo de de la nueva versión internacional se apega completamente a la lectura de la Reina Valera de 1960, es decir, la traducción de la nueva versión internacional en español es muy similar a la de la Reina Valera 60, que es la lectura que en general toma este versículo en las diferentes traducciones. Y acá en este punto, la referencia 25, nuevamente los lleva a un link en donde ustedes pueden revisar las diferentes versiones en español. ¿Ya? Sigo leyendo. En la nueva versión internacional, el versículo se lee como sigue, es decir, la versión en español. El versículo se lee como sigue. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Claramente es distinto afirmar que, como Flowers cree, somos incluidos en Cristo al momento de creer, a decir que somos sellados con el Espíritu Santo al momento de creer. No es lo mismo decir que por la fe somos incluidos en Cristo a decir que por la fe somos sellados por el Espíritu Santo, que es lo que dice el texto. ¿Ya? Ahora, uno puede leer el texto como diciendo que somos sellados en Cristo, pero aún así no es lo mismo. Porque uno puede estar en Cristo y en el momento histórico ser sellado en Él con el Espíritu Santo sin que esto implique ser ingresado a Cristo al momento de la fe. Uno ya está en Cristo. Y porque está en Cristo recibe la bendición del sello del Espíritu Santo. ¿Entiende? Sigo leyendo. La lectura general de las distintas versiones del versículo en las diferentes traducciones, incluida la versión en español que Flowers prefiere citar en inglés, favorecen que lo que sucede al momento de creer el Evangelio es que somos sellados con el Espíritu Santo, no incluidos o ingresados a Cristo. Lo que me lleva a pensar que, en realidad, la traducción de la New International Version es más una interpretación que una traducción propiamente tal. Claro, toda traducción tiene necesariamente un grado de interpretación, pero cuando la interpretación no sigue los límites que el idioma original establece, entonces pueden ocurrir errores. Por otra parte, es evidente el por qué Flowers se decanta por esta traducción, aunque la misma no se sostiene en el griego en absoluto. ¿Se entiende? Todo acto de traducir implica un elemento de interpretación necesariamente, porque tú, al traducir, lo que haces es pasar ideas que están inscrituradas o inscritas en un idioma particular a otro idioma. Entonces no es solamente pasar palabra por palabra, sino que es tratar cómo los idiomas en- eh, nombran las ideas.
Y en ese momento hay un espacio para la interpretación. Toda traducción en ese sentido es una interpretación. Pero la interpretación del texto tiene límites. Y esos límites los entrega el idioma del cual procede, que en este caso sería el griego. Al final yo digo que, claro, obviamente Flowers se va a decantar por lo que dice la nueva versión internacional, porque esa versión está en comunión con lo que él entiende que sucede en el momento de la fe. Pero es la única versión, por lo menos en mi investigación, que implica lo que Flowers indica. El resto no lo implica en absoluto. ¿Ya? El resto de traducciones o toman la expresión en Cristo como gracias a Cristo, y no como el objeto al cual uno ingresa por medio de la fe, sino que como la fuente por medio de la cual Dios nos bendice con el sello del Espíritu Santo. ¿Entiendes? También la idea de... entonces, la expresión en Cristo es tomada no en un sentido, eh, no como el objeto para ser incluido uno en él, sino como la fuente desde donde procede el sello, y a la vez también como la jurisdicción en donde ocurre este sellado. Pero ninguna de estas dos entendimientos, por decirlo de alguna forma, implican el ser ingresado a Cristo por medio de la fe. ¿Ya? Y las diferentes traducciones, cuando ustedes lo verifiquen, van a darse cuenta que es así. ¿Ya? En el punto C yo paso ya a tratar en la interpretación como tal del texto. ¿Qué es lo que entendemos realmente? ¿Cómo lo podemos entender a la luz del griego? Dice así. Pero, ¿qué nos enseña el versículo 13 de Efesios 1? La palabra griega en, que traducida es en la expresión en él, puede entenderse tanto en términos de posición como de instrumentalidad. ¿Ya? Acá les dejo la definición de Strong. Entonces, hay dos sentidos en los cuales puede ser entendida la palabra en Cristo. O sea, en la expresión en Cristo. Como posición o instrumentalidad. Entonces, tenemos dos lecturas posibles, en mi opinión, a la luz del versículo completo. Una, desde una perspectiva de instrumentalidad, nos enseñaría que por él, la palabra en también puede ser traducida como por, y por esta razón muchas traducciones traducen como gracias a Cristo, gracias a Él, por causa de Él, por su instrumentalidad, es decir, por causa de Cristo o gracias a Cristo, como algunas versiones prefieren traducir, al momento de escuchar el Evangelio y creerlo, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En otras palabras, estoy leyendo el texto que escribí, dice así. El sello del Espíritu Santo es una de esas bendiciones que Cristo obtuvo para aquellos que Dios en la eternidad tuvo como objetos de la recepción de las bendiciones de Cristo. Bendición que Dios dispensa al elegido al momento de creer. Esto está en perfecta armonía con el contexto general de Efesios 1, del 1 al 14. ¿Ya? En otras palabras, lo que el texto 13 nos indica que el sellado del Espíritu Santo, según desde una perspectiva de instrumentalidad, ocurre gracias a Cristo. Es decir, Cristo es la causa de que seamos sellados con el Espíritu al momento de creer en Él. En otras palabras, el sello procede de Cristo. No es, la expresión en Cristo en el versículo 13 no está ahí para indicarnos que entramos a Cristo al momento de la fe, sino que está ahí para indicarnos que por causa de Cristo, o gracias a Cristo, o por la instrumentalidad de Cristo, es que recibimos de Dios el sello del Espíritu Santo, el sello de la promesa del Espíritu Santo. De Cristo proviene ese sello. Gracias a Cristo proviene ese sello. ¿Se entiende? Entonces Cristo no es puesto en el versículo 13 como el sujeto al cual entramos al momento de creer. Esa no es la idea del versículo 13 en absoluto. ¿Ya? Ahora, como también hablamos de una posición, que la expresión puede significar posición, vamos a tomar esa perspectiva. 2. Leo acá, dice, desde una perspectiva de posición, el versículo nos enseñaría simplemente que estando en Cristo o en la esfera de jurisdicción de Cristo, algo que comienza en la eternidad, el versículo 4, que es desde donde emanan las bendiciones hacia su pueblo, somos sellados por Dios en el Espíritu Santo de la promesa. Esto también encaja perfectamente en el contexto, aunque personalmente me decanto por la primera lectura. Yo personalmente prefiero la lectura de la causalidad o la instrumentalidad, pero la lectura de la posición
a la luz del texto completo y a la luz del contexto, simplemente indicaría que es la jurisdicción de Cristo, es decir, por cuanto uno está en la jurisdicción de Cristo, recibe en el tiempo al momento de creer el sello del Espíritu Santo, que proviene de Cristo, ¿ya? Pero esto implica que tú ya estás en Cristo al momento antes de creer. No es que en el momento de creer tú pasas a estar en Cristo, sino que tú estás en Cristo al momento de creer, y porque estás en Cristo al momento de creer, recibes el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se entiende? O sea, ninguna de las dos lecturas posibles, en mi opinión, eh, eh, implica ni siquiera en absoluto la idea del provisionista de que el versículo 3 enseña de que por medio de la fe pasamos a estar en Cristo. El texto simplemente no dice nada de eso, en absoluto. Al contrario, si dijera eso, no es que ahora tenemos que armonizar el versículo 4 a la luz del 13, es que directamente estaría contradiciendo el versículo 4. ¿Ya? Termino el artículo de la siguiente forma. Leo. Sea cual fuere la lectura que tomemos a la luz del griego, ninguna de ellas ni por implicancia enseña que al momento de creer somos incluidos o ubicados en Cristo. Ambas lecturas presuponen que el receptor del sello del Espíritu Santo ya está en Cristo al momento de creer, y por esa razón es que reciben la bendición del sello del Espíritu Santo por parte de Dios. Ambas lecturas enseñan que de Cristo emana el sello del Espíritu Santo como bendición al creyente. El versículo 13 nos enseña que al momento de creer somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, no que somos incluidos en Cristo y, por lo tanto, la lectura provisionista de Efesios 1.13 no se sostiene en absoluto. Ahí concluye el texto que quería compartir con ustedes. Por supuesto, el que quiera puede pedirme este texto. Yo encantado se los voy a compartir. Sería más fácil si entran a mi grupo de WhatsApp y me lo piden ahí o consiguen mi número ahí y yo se los voy a alcanzar. Si usted es provisionista y quiere leerlo para criticarlo, me lo puede pedir, yo no tengo ningún problema. Y podemos conversar incluso sobre cómo ustedes interpretan el texto y sobre cómo los calvinistas entendemos. eh, y veamos qué pasa. Veamos qué pasa. ¿Ya? Vamos a pasar a la pantalla principal. Eh, a ver, prueba de que no estoy siendo robotizado. Tic, tic, tuc, tuc, ya, un poquito, estoy siendo un poquito robotizado, pero no importa. Lo que quería compartir con ustedes, previo al año nuevo. Como dije antes, espero que hayan tenido una excelente Navidad recordando al Salvador y con sus seres queridos. Em, y espero que tengan también un excelente año nuevo. También, ojalá, acompañados con sus familias, con sus seres queridos. Y si no es así, van a estar siempre acompañados por Dios. Les ruego a Dios que, por favor, nos bendiga y nos ilumine para que podamos conocer más de su palabra, ¿verdad? Que ellos están equivocados, puedan corregir sus vidas y de esa manera puedan disfrutar plenamente de la libertad que nos entrega a conocer la verdad en Cristo Jesús y guiar su vida a la luz de esa verdad. Y nada, como dije, no pueden pedirme el texto eh, en, mi, en mi WhatsApp o en mis diferentes redes sociales. Yo se lo compartí sin ningún problema para que lo lean, lo analicen, desmenucen, lo contrarían, lo refuten, o simplemente buscan otro argumento a favor, no sé, ahí ustedes determinarán cómo lo van a hacer. Y nada, bueno, si yo he hecho les una bendición que tienen voluntaria, pueden acceder acá a mi o a mi PayPal, que va a estar en el cuadro de descripción. PayPal para mi hijo sí, eh, totalmente voluntario. O sea, acá no hay obligación de nada. Yo voy a seguir haciendo esto porque a mí me apasiona hacer esto. A mí me encanta eh, que en la medida de cómo se va enseñando yo poder explicarlo, me va enseñando a través de la lectura de su palabra, a través de la lectura de siervos mucho más sabios y santos que yo. Pero puede aportar un granito de arena en alguna más. Eh, Como siempre, sea bueno que vayamos a la escritura para entender si estas cosas son así. Examinando todo desde vuelta y que tengan un excelente término de año.